con Diego. Decinos, Diego, qué va a pasar. Vamos a hablar de la historia de Nelson Peralta, 56 años, profesor de educación física, un tipo muy querido en el barrio. Llega a su casa y al parecer se topa con delincuentes que estaban en el interior de la vivienda. Sin ningún tipo de arma, decide de alguna u otra manera tratar de enfrentarlos. Hay un forcejeo, se cree que esto habría ocurrido y lamentablemente los delincuentes en ese forcejeo disparan, terminan dándole un disparo en su cuerpo que fue fatal. Cuando la policía llega al lugar a través de un llamado al 911 de todos los vecinos, encuentran el cuerpo allí prácticamente sin posibilidades de sobrevida, en un verdadero charco de sangre, había perdido mucha sangre y a partir de toda esta historia ahora se está investigando realmente qué pasó. Todavía no se sabe a ciencia cierta la cantidad de delincuentes que ingresaron a esa vivienda para robar qué. Solamente algunas pertenencias, algo de dinero que pudieran encontrar. Una historia que, como siempre decimos, tiene que ver con el eslabón más delgado. Este hombre era jubilado, hacía varios años que había trabajado como profesor. Una persona muy querida, se integra a esta escena en la cual los delincuentes terminan matándolo en medio de una pelea. Por eso vamos a ir hasta La Plata, donde está Matías Lanzi, que nos está esperando. Hola, Matías, estamos con vos. Nara, equipo, estamos en Alaska al 2400, barrio Copenhague. Nelson y Mabel son los protagonistas de esta historia. Estuvimos hablando con muchos vecinos y tenemos algunos datos para precisar, porque eran las 5 y 10 de la mañana, Nelson y Mabel dormían en su casa, la casa donde vivían. Era una casa delantera que vamos a observar, que se encuentra donde están ese auto gris que vemos a unos 50 metros de nosotros. Ahí se encuentra esa casa donde vivía entonces Nelson, de 56 años. Escuchan el ruido de dos autos que ingresan hasta el portón de esa casa que se encuentra unos metros más atrás, y es ahí cuando descubren que ese ruido provenía de 6 delincuentes. Se cree que son 6 los delincuentes que descienden de los dos autos, se aproximan a la casa. La que escucha primero los ruidos es Mabel, se acerca a la ventana frontal de la casa, los ve. En ese momento decide despertar a Nelson, pero ya era tarde. Los delincuentes consiguen entrar por una ventana lateral. Imagínense ese episodio, todo oscuro acá en Guernica, y lo cierto es que cuando penetran en la casa los golpean, les exigen que le dé dinero, por un dato que al parecer sería erróneo, dicen todos, porque no tenían dinero, algo para hacer esa tremenda operación, para pegarles una y otra vez exigiéndole dinero. Lo que se van a llevar como pertenencia son 40.000 pesos, un celular, pero cuando se están yendo, dicen acá los vecinos que Nelson habría generado algún momento en el cual él decide resistirse a algo, y es ahí cuando los delincuentes se alteran y le dan disparos. 4 disparos son los que recibe el cuerpo de Nelson. Se cree que se efectuaron entre 10 y 13 disparos por la cantidad de vainas que se encontraron, calibre 9 y calibre 22. Y es por eso que lo que sucede posteriormente es la huida por esta calle, por la calle Alaska. Van a dirigirse 10 cuadras hacia la ruta 210 y de ahí van a escapar estos delincuentes que todavía siguen prófugos de la justicia. Lo que va a suceder con Nelson es que, obviamente, muy malherido, es atendido por 2 vecinos, los cuales llaman al 911, lo cargan en su camioneta ante la desesperación, una camioneta Berlingo, lo llevan con la camioneta hacia la ruta. Es ahí cuando los intercepta la policía les dice esperen a la ambulancia tardó aproximadamente 40 minutos en llegar. Y es ahí cuando lo carga la ambulancia, pero camino al hospital, que se encuentran a unos 10 minutos, camino al hospital, fallece Nelson, de 56 años, como contaban, profesor de educación física jubilado, y todo un barrio que está muy, pero muy preocupado por este hecho que dicen es algo inédito que hayan actuado con tanta violencia. Mati. No, pero no, perdón, no solamente con violencia, sino también por un dato erróneo, porque no tenían dinero en la casa. Sí, porque aparentemente, según por lo menos comentan testigos presenciales, hablaban de dame la plata, dame el dinero, eso era lo que iban a pedir. Muchas veces estas bandas actúan con algún tipo de dato erróneo, hacen alguna inteligencia trucha, berreta. Acá lo que sorprende, Mati, y esto te quería preguntar, un poco toda la estructura que utilizaron los delincuentes, ¿no? Porque fueron con 2 autos en principio, en un lugar donde además hasta ahora, según el relevamiento que han hecho los investigadores, no habría muchas cámaras de seguridad en zona, ¿no?
No, sí tenemos la posibilidad, y vimos unos videos, que es una casa de al lado recién. Para un lado tenés un terreno baldío, y dicen que hace 2 días había gente merodeando ese terreno, como analizando la zona. Y por el otro lado sí tenés una cámara que es la que se puede apreciar cómo se escuchan los disparos. Son alrededor de entre 10 y 14 disparos, muchísimos disparos para esta situación, en la cual también observamos que lo que suele pasar en este barrio, nos dicen, si hay robos obviamente, como en todos los barrios, pero hay robos cuando saben que la casa está vacía. Porque hay mucha casa quinta y se aprovechan de las casas vacías. No de casas donde vivan las personas justamente y para llevarse 40.000 pesos. No, y lo que decías vos, el nivel de violencia, porque dispararon 12 o 13 veces, como estabas contando. Eso también sorprende, ¿no? Tal cual, porque lo que pasa es que ya le empiezan a pegar exigiéndole el dinero, ¿no? Le dicen, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está? Y le pegaban una y otra vez, y después los disparos van a ser 1 en la pierna y 3 a la altura de la cintura de Nelson, que es por eso que estaban muy preocupados los vecinos y querían llevarlo urgente al hospital. La policía les dijo, esperen a la ambulancia. Igual un porque, dato claro, aparte, era lo más seguro para Nelson. Sí, pero no fue seguro porque tardó 40 minutos la ambulancia, Diego, ¿o no? Estamos hablando por lo menos de hasta ahora el detalle preliminar que habla de una zona tal vez complicada para la llegada de las ambulancias. Esto hace que cuando el llamado se produce, y lamentablemente como la cantidad de disparos que le habían dado a este hombre sin razón, ¿no? Porque los delincuentes ya en principio habrían obtenido lo que querían. Por eso esto que también es interesante, Mati planteaba, Nara, si hubo algún tipo de forcejeo en la última partida de los delincuentes. Algunos vecinos dicen que sí, este dato todavía no está corroborado. Ahora, Mati, yo quería preguntarte si nos podías mostrar como un poco más de cerca el lugar por donde los delincuentes se cree que habían ingresado, porque la sorpresa, al parecer, fue de ellos de madrugada, cuando todos estos delincuentes dejan autos estacionados. ¿Y hacia dónde van? ¿Hacia las ventanas? Mira, ahí donde estamos viendo el auto gris, la familia nos pidió que no nos acerquemos mucho a la casa. Están en una situación obviamente muy sensible y decidimos respetarlos. Pero ahí donde está el auto gris es donde los 2 autos se frenan. Y ahí entran caminando. Se cree que son 6 los delincuentes. En 2 autos llegaron a las 5 y 10 de la mañana. Recordemos, ahí es cuando empiezan los perros a ladrar. Porque, claro, no es común tanto movimiento. Y es cuando entran y ahí, a partir del ruido que se genera, es donde Mabel se despierta, ¿no? Y es cuando los enfrenta con la mirada, viéndolos que le venían por una ventana, la ventana frontal. Es ahí cuando decide despertarlo a Nelson. Termina entrando por la ventana lateral de la casa. Es una casa grande. Ellos vivían adelante. Nelson y Mabel tienen 3 hijas. Las hijas no vivían con ellos en este momento. Obviamente ahora está toda la familia junta. Y atrás de Nelson vivía su papá, al quien le dicen el chaqueño. Y es también un hombre que en estos momentos nos dicen que está también muy afectado por la muerte de su hijo. Es increíble. Increíble todo lo que ha sucedido. ¿Me dejan consultarles a ustedes las sensaciones que tienen en estos precisos? Es poco periodístico lo que voy a hacer, pero tiene mucho que ver con lo humano. Ustedes, en los últimos días, este mismo hecho que ya lo vimos hace, lamentablemente, o tipos como este tipo de hechos... En junio un hecho similar. Exacto. Lo contábamos acá, en junio, en San Antonio de Padua. Pero digo, ¿cuál es la sensación que tenemos en junio, a 2 días de las elecciones, con una nena que se muere o la matan hace 2 días, con un hecho como el de recién? Es decir, ¿no hay una sensación distinta? De desprotección, ¿no? Sí, y además, digo, con esto que decías, Noé, el caso de San Antonio de Padua... Me lo puse a buscar porque lo recordaba y es muy parecido. Es muy parecido, que después termina con detenidos y se termina sabiendo que 2 de los tipos que habían armado esa banda para entrar a directamente matar a este empresario... eran tipos en algún momento con profesión aparente, digamos, no eran lumpenaje, claro, ¿no? Uno de ellos alquilaba un negocio ahí a pocas cuadras, lo habían marcado. Bueno, es como que uno tiene la sensación que el delito no solamente está ahora en todas las capas de la sociedad, significativamente, ¿dónde estamos hablando? Esa delgada línea que te transforma en un delincuente. ¿Y por qué sensación o por qué situación? Porque algunos de los que en ese momento fueron detenidos tenían antecedentes, otros no tenían. Y evidentemente hablamos de algo que viene ocurriendo. Hay datos interesantes que nos vienen llegando, ¿no? Y que tienen que ver con esta causa, donde empezamos a ver
lo que significativamente ahora están investigando, los diferentes videos que sobre todo están teniendo lugar. Vamos a empezar a verlos y a empezar a tratar de entender qué fue lo que realmente pasó en esta madrugada, entre las 5:10 que aproximadamente ingresan los delincuentes y donde finalmente terminan dándole muerte a este jubilado, a este profesor jubilado. Detalle, porque hay video y audio también para conocerlo. Se van a escuchar seguidamente los disparos. Fíjense que se escucha un solo disparo con la consecuencia. Esta imagen es una imagen de una casa aledaña, ladrido de los perros, y en el medio de esa madrugada nuevamente otra sucesión de disparos. No, claro. Le perdí la cuenta, no sé si son 10. Son al menos entre 13... Son más. Son más, ¿no? Pero fíjate que hay una primera etapa de ese disparo. Se ve que fue como para amedrentarlo. Y a partir de ahí, lo que sobreviene en una pelea. No, y siguen disparando. No, vacía un cargador, chicos. Es ahí donde comienza, ese es el primero. Fíjate que pasan, vamos a contar, A ver, 20 vamos a segundos contarlos, a ver. aproximadamente. Los perros que ladran. A ver, ¿cuántos son? Vacía un cargador. No. Y ahora va a venir, dentro de este disparate. silencio, la sucesión de disparos que terminaron 4 de ellos impactando en la humanidad de este hombre, ¿no? Que termina muy mal herido y lamentablemente fallece Un profesor de educación física. prácticamente a las pocas horas. Sí, profesor de educación física. Con 56 años aparte, qué tortura. Nara, este video, Sí, no. que además es por ahora solamente una de las posibilidades que tienen los investigadores, porque acá no hay hasta ahora Me videos gustaría, que hayan ¿podemos volver a registrado. poner el video para poder contar nuevamente? A ver, porque... a ver, Es el video que te cuenta con audio el crimen. El que crimen. cuenta con audio el crimen. Con Sí. audio. Sí, básicamente no podemos tratar de reconstruir cómo ver, a fue la ver. escena, pero ahí, nuevamente, primero un disparo Vamos a y ver. después una sucesión, una Ahí lluvia está. de disparos. ¿Qué habrá pensado el hombre, no? En estos instantes hasta que empiezan a dispararle. Y además, esto también para los vecinos, ¿no? Porque esto es en la vivienda aledaña. Fíjate que no hay movimientos. 12 aproximadamente. Sí. 12 disparos. Entre 12 a 13 disparos, más el del comienzo, ¿no? Estamos hablando de algo que ocurrió 5:10 de la mañana. Reconstruyendo el hecho desde quienes participaron puertas adentro, esto es, el primer disparo se amedrenta y luego de la pelea se termina con la vida del profesor. Con la vida del profesor en la huida, hay que decir, David, que no encontraron tampoco dinero, porque, digamos, el relato que por lo menos hace la víctima, es decir, que los delincuentes incluso en algún momento pedían dólares, pedían una fuerte suma, no la tenían. Estamos hablando de una familia, Profesor, señor ¿no? jubilado, De un profesor, trabajador. sin datos aparentes de que hayan tenido una fortuna. No había tampoco datos aparentes de que hayan hecho alguna operación. Es que es lo único que explica un mal dato. Sí. Entrar a una casa de noche A la sabiendo que madrugada, probablemente te vas a encontrar con gente adentro. En Guernica también, no es que están entrando en una casa en un barrio muy acaudalado. Es lo único que explicaría un mal dato, lo que terminó sucediendo. Vos sabés, Noelia, que a veces las bandas que están recién comenzando utilizan los dateros. Que es gente que anda dando vuelta, básicamente pasando el dato. Y diciendo, che, mirá, está por hacer tal cosa. Es una zona prácticamente, yo te diría, como semi-rural, parece. Una casa quinta donde evidentemente también ahí muchos de los datos que se van pasando tienen que ver con esto de haber estado viendo. Recién Mati contaba que habían visto vecinos raros, sospechosos, por lo menos en el terreno aledaño. Claro, circulando. Como circulando, y acá sí, lo que apunta a la policía, evidentemente había un mal dato. Lo que pasa es que en el medio se llevan la vida de una persona de 56 años que nada tiene que ver, que estaba indefenso, que tal vez tuvo algún vestigio de que quiso tener alguna actitud defensiva, en medio que los delincuentes le habían logrado robar o hacerse de esos 40.000 pesos. Sobrevino esta historia que hoy
como muchas de las que venimos contando, ¿eh? Muchas veces ante la resistencia o no de la víctima pasa lo mismo. Hace algunas horas también mataron a un médico muy reconocido en la zona de Morón, donde lamentablemente también lo ultiman llevándose el auto, le dan un disparo en la cabeza, ya tenían las llaves del auto, ya tenían lo que querían y finalmente los delincuentes escapan. Y fíjense hasta dónde llegamos, que el auto aparece a las pocas cuadras abandonado por los mismos delincuentes que habían robado. Hoy, por lo que se ve, esa zona está bastante tranquila. Mati, no sé si está pasando algo más después del crimen. La zona, por las imágenes que vos nos traes, parece bastante tranquila. Sí, en estos momentos recordemos que todo esto sucedió hoy hace algunas horas, fue a las 5 y 10 de la mañana, con lo cual el barrio está consternado, se están hablando los vecinos para ejercer acciones. Claro, ellos dicen, estamos acá en el barrio Copenhague, es un barrio que queda entre dos partidos, entre dos municipios, casi en la frontera, entonces muchas veces no los escuchan ni de un lado ni del otro, están reclamando más seguridad, dicen que habría una discoteca que es fuente de que venga gente de otras zonas y que a partir de eso ande mucha gente merodeando las casas quintas, observando cuál está vacía, cuál hay algunos objetos de lujo. Pero Sí. era generalmente una zona tranquila. ¿Qué te decían los vecinos del lugar? ¿No recuerdan que haya sucedido otro hecho como este? ¿Qué te contaban? ¿O ya había pasado algo similar? Me hablaron de dos robos importantes, pero en ninguno de los dos robos había habido tamaña violencia, pero sí dos robos a casas quintas que tenían, sí, bien el dato, por así decirlo, de que Pero no robo. había personas en su interior. Claro, claro, robo sí había habido, por eso están preocupados igualmente los vecinos. Están exigiendo que algo se haga con esa discoteca que funciona, ellos dicen, de manera ilegal. Y también es importante remarcar que Nelson no estaba armado, que Nelson no es que tenía una pistola ni nada con qué agredirlos ni con qué amenazarlos, sino que era un hombre que se resistió, un hombre, dicen, de tamaño importante. Claro, que porque uno era nunca profesor de sabe educación cómo física, puede pero, sin llegar a embargo, reaccionar ante una situación así, ¿no? Porque Sí. siempre le recomendamos y de acá decimos muy, no se resistan, denle en todo, pero uno en esa Claro. situación, Diego, por ahí muchas veces uno se defiende pero sin darse cuenta ni siquiera, o sea, algo natural, Sí, ¿no? y además vos sabés que hay toda una tipología delictiva, ¿no? Muchas veces cuando, por ejemplo, asistimos a golpes o ingresos a domicilios donde sobre todo hay personas mayores, de mayor edad, y en este caso, bueno, Nelson aparentemente tenía 56 años, pero a veces si los delincuentes suelen ser muy jóvenes y tal vez, o yo te diría, inexpertos o en capacidad de hacerse valer en cuanto a cómo hay delincuentes y cómo dan esos golpes, suelen ser muy violentos. Suelen ser muy violentos porque quieren marcar como a fuego, lamentablemente, todo aquello que van a hacer. Y a veces, ante una reacción, tal vez de lo que a ellos les parece desmedida, la posibilidad de que ellos le hayan dicho: dame la plata que tenés, porque supuestamente tenían ese dato. Ante la negativa, ante revisen todo, llévense lo que puedan, encuentran solo esos 40.000 pesos y esto es lo que los pone básicamente enoja. a la altura, claro, de ese enojo maldito, ¿no? Claro. Que nadie puede entender, donde terminan con la vida de este hombre, donde aparentemente, según algunos vecinos, y esto Mati lo va a poder corroborar, hay una especie de mini situación en la cual Nelson, al parecer, vuelve como a increparlos antes de que se vayan, ¿no?, de la vivienda. Sí, tal cual. Era justo en el momento en el cual se estaban por ir, ya con muchos golpes, ¿no?, practicados sobre los cuerpos de Nelson y de Mabel. Por eso entiendo también la reacción de decir cuántos tuvieron que pegar para irse, ¿no? Y también uno... hay que estar en ese lugar Mati. cuando fuiste vulnerado de tu domicilio. Mati. 5 de la mañana, ¿no? ¿Cómo es, Sí. ¿Cómo es el clima ahí de los vecinos? ¿Cómo se cuidan los vecinos en relación a que recién comentabas que ellos sostienen que a raíz de una discoteca, que entra gente de afuera del barrio, ellos tienen red de vecinos, tienen alguna patrulla que pase, tienen seguridad, tienen alarmas? ¿Cómo se cuidan los vecinos ante estas situaciones de violencia? Mira, el barrio tiene como si fuera un ingreso de barrio privado, con una especie de garita, pero no hay nadie, con lo cual yo creo que eso fue una idea en un comienzo, o funcionó así en un comienzo, pero ya no.
uno puede entrar libremente al barrio. No hay alerta vecinal, por lo que vemos, lo que sí sucede en otros barrios, que se ve claramente. Y tampoco, como bien decía Diego, no hay mucha cámara por acá. Depende mucho de las cámaras de los vecinos, algunas casas tienen, otras no. Claro. Y sí, lo que tienen los vecinos es que están en contacto y están hablando mucho con la municipalidad, están queriendo tener reuniones, están advirtiendo de esta situación que les contaba con la discoteca, que trae a mucha gente de otras zonas, que viene y se queda merodeando por el lugar. Entonces, claro, están alertas con las personas extrañas. Acá se conocen entre todos en este barrio, recordemos el barrio Copenhague. Entonces, claro, advierten muy fácilmente la presencia de gente que no es de la zona. Ahora, Mati, yo ahí sería interesante, si bien estamos tratando en principio de no acercarnos a la casa por el pedido de la familia, que pudiéramos como tener la visión a la caminata de lo que es los lugares donde puede llegar a haber habido o alguna cámara más, o si evidentemente también acá lo que hace por ahí que estos delincuentes den el golpe. Se trata de la cantidad de terrenos que por ahí están o semiabandonados, o esto es una consecuencia de casas pegadas una al lado de la otra. Claro. Porque hay mucha gente, ¿no?, que decide o define también vivir en este tipo de barrios porque en su momento eran como más tranquilos que otros. Era De hecho, era la búsqueda de la Claro, de la tranquilidad. tranquilidad. Lo que La ocurre búsqueda. es que lamentablemente a veces la delincuencia va sumando capas y lamentablemente también, digamos, muchos de los que tengan medidas allí como de seguridad, vos no sé si lo estás viendo, Mati, Sí, no, creo y que tienen también que el- poner todo tipo de medidas. Y también el dato esto de que contaban, de que pedían directamente el dinero, fueron de una manera violenta y sabían que había Claro. dinero o por lo menos una información tenían. Esto también es llamativo. Tal cual. Miren, acá lo que están viendo es la casa lindera. Es una A ver. casa también, una casa quinta, ¿no? Una casa de veraneo. Es una casa que uno puede apreciar, que es un terreno muy grande. Y sí, de la otro lado... Claro, porque es hay donde gente dicen que a veces lo tiene estaba esto como vacío casa y es por donde quinta. vieron No, pero gente aparte rara. parece muy seguro, Muy parece un seguro. barrio esa es la tranquilo. sensación Esa que es la da, sensación que te porque da de... no hay nadie en la garita, no hay cámaras, no hay como aparente seguridad. Entonces, la sensación es que era un barrio tranquilo. Bueno, vos lo Sí, dijiste Mari, muy yo bien. te digo, Era un lo veo barrio tranquilo, tranquilo. me La parece. sensación, porque La la seguridad sensación. tiene una parte que tiene que ver con la sensación y también tiene que ver con cuestiones reales, tangibles. En Total. este caso, fíjate vos cómo a veces la gente elige un lugar tranquilo, o eligió en su momento un lugar tranquilo, sin una casa muy pegada, y vos decís, no, pará. Al contrario, necesito tener una casa al lado para sentir que Más estoy seguro. más seguro. Sin embargo, no hay una receta para la seguridad. No, y te ocurren este tipo de golpes, que es que los delincuentes logran ganar la vivienda, se meten en el interior de la vivienda con vos, te sorprenden, y ahí es cuando se da lo peor, ¿no? Porque incluso ante situaciones en las que hemos visto Sí. durante todo este tiempo, a veces el robo se da prácticamente a metros de que ellos están ingresando a la casa. Acá los tipos, los delincuentes, los 6 delincuentes vinieron directo A a esta robar a casa, esa ¿no? casa. Era Sí. como una casa marcada con Marcada, información precisa. Vamos a seguir con este tema, pero ahora vamos a pasar